lo que decidimos trabajar, o sea, los aspectos que decidimos trabajar Álvaro y yo fue el comercio por una parte y las misiones por otra, ¿no? Y dentro de esos dos grandes temas, Álvaro especifica más sobre el comercio que tiene Luzón y las Filipinas, bueno, o sea, las Filipinas con China, y yo voy a hablar más como del Parián y el comercio que hubo con la Nueva España. Y en la parte de las misiones, pues explicaré más o menos el contexto en el que llegan a Asia, así por encima. Digo, más o menos todos ya hemos estudiado el tema, pero Álvaro va como a ahondar en las cuestiones estéticas que involucraba como esto, lo cual es, pues yo creo que el punto medular de este trabajo es, o sea, como, yo diría como la estética pasa de la ideología católica a los talleres en Filipinas, ¿no? Y en China. Y bueno, pues yo voy a leer bueno, ahorita que porque es que vemos unas imágenes muy bonitas. ¿Esto? Bueno, voy a leer la introducción. Si tienen una pregunta, así díganla al momento, no pasa nada. Creo que sería mejor conversarlo, ¿no? Pero bueno. La conjunción de objetos en un lugar es una fuente de información que ofrece una multiplicidad de formas en las que el objeto se hace observable. En la exposición El Galeón de Manila podemos ver muestras textiles, pinturas, ebanistería, herboraria y demás como objetos en los que se impregna la cultura asiática e hispánica. Ambas culturas desarrollaron una relación mediante la ruta comercial de la nao de China. Sin embargo, el contacto entre ambos mundos ya se había hecho por las misiones realizadas por las órdenes mexicanas. Nuestro interés por la herboraria, es decir, la escultura en marfil, nos lleva a comenzar por los dos grandes colmillos de elefante montados en la exposición. No se puede ver en no sé cómo. Perdón. Es que la estás viendo en línea, no la descargaste. Carezco de... Descargar. Ahí vamos. Bueno, nuestro interés por la herboraria, es decir, la escultura de marfil, nos lleva a comenzar por los dos grandes colmillos de elefante montados en la exposición. El colmillo de marfil es un material cilíndrico, duro, que puede ser tallado, limado y cortado en láminas delgadas y posee un brillo muy especial. Los colmillos representan los imponentes materiales a los que el sofisticado artesano chino se tuvo que enfrentar. La escultura en marfil pasó de ser una práctica puramente artesanal a ser una práctica artística. El artesano creía en una idea proveniente del confucianismo en el que la belleza del arte se mostraba al trabajar los materiales como una actividad purificadora y que los detalles más bellos se mostrarían de manera natural. Eso lo podemos ver en que muchas... ya me perdí. Eso lo podemos ver en que muchas figuras de marfil que conservan la curva propia del colmillo. Aunque estos talleres de marfil chinos se establecieron en los puertos comerciales de toda la región, no parece ser que transmitieran la enseñanza de la técnica a los españoles, ya que no sabemos de talleres de marfil establecidos en América o Europa. Por esta razón es que el comercio es la actividad que nos lleva a conocer el marfil de manera histórica. Durante el siglo XVI y XVII fue que el comercio entre Manila y Acapulco floreció a través del tornaviaje. Por lo tanto, la pregunta obligada es, ¿qué querían los chinos de los españoles? Y es que pareciera que estimaban tanto su calidad que eran pocas las cosas que los chinos querían de los españoles. La principal de ellas es la plata, por lo que escogí este segundo objeto de nuestra exposición, completa el punto de partida histórico de que es el comercio. Esta santa del siglo XVII, ataviada con un vestido bordado en filigrana de plata, representa para mí un buen ejemplo de la mezcla de cultura y comercio. Quizás el comercio no es una actividad con fines estéticos, sin embargo es interesante ver que existe una relación muy estrecha entre cultura y comercio, que para el siglo XVII, en donde se desarrolló este tipo de esculturas mixtas, el comercio entre México y Filipinas ya era bastante generalizado. Eran varias piezas de marfil ensambladas que forman un cuerpo y las vestiduras se trabajaban con otras técnicas
como los bordados textiles en plata que podemos observar en esta escultura. Para el estudio del marfil son fundamentales dos elementos. Uno son las órdenes religiosas, quienes funcionaron como transmisores de la estética religiosa en los talleres de marfil de la China continental, y los sangleyes, que estaban establecidos en Filipinas, pero son chinos, o sea, eso es importante recalcarlo. Bueno, si sangley es quiere decir en chino gente de comercio, ¿no? O sea, es como, no, los sangleyes no son talleres propiamente de marfil, sino son talleres chinos establecidos con el fin de comerciar con la corona española. Y que en la mundanidad como del lenguaje de la época se traduce simplemente como a la denominación que le das al artesano que trabaja dentro de los talleres chinos, ¿no? El propósito de esta ponencia introductoria al amplio tema de los marfiles es, por un lado, explicar cómo se generó la demanda de imágenes religiosas en Asia, y de este modo mi compañero explicará cómo las escuelas india, flamenca y andaluza son reconocibles en la hebraria de la época. Por otro lado, analizaremos el comercio entre China, Filipinas y México, para ver que no solo era una cuestión de intercambio comercial, sino también cultural, y cómo a través del Parián las colecciones mexicanas fueron nutriéndose de estos preciosos objetos. Entonces, bueno, vamos a empezar el tema de las misiones en Asia, y ahorita continuará Álvaro. En el siglo XVI, los primeros misioneros llegan a las costas de Macao, Zhangzhou, Cantón y posteriormente Luzón. Fueron ellos quienes, ante su ardua labor evangelizadora, provocaron una demanda generalizada de imágenes talladas en precioso marfil que se fueron multiplicando durante los siglos XVII y XVIII. En 1522 llega el jesuita Francisco Javier con la determinación de llevar a cabo la evangelización asiática. Muere en 1552 muy cerca de Macao, esperando autorización para entrar a China, misión que completó pocos años después el jesuita Mateo Ricci. Sin embargo, los agustinos, franciscanos y dominicos también se unieron a la misión evangelizadora. De hecho, el primer obispo de Manila fue un dominico llamado Fray Domingo Salazar, que de él vamos a utilizar varios testimonios de lo que fue el Parián más adelante. Quien además fue uno de los grandes impulsores para construir el edificio que alojaba a los misioneros agustinos al lado del primer Parián, con la intención de evangelizar a los chinos que estaban en los sangleyes del Parián. Los dominicos eran muy rigurosos con sus métodos de evangelización y creían que los rituales nativos filipinos eran paganos, lo cual generaba muchas tensiones sociales, mientras los jesuitas en China se caracterizaron por adaptar el cristianismo a la filosofía confuciana y hacérselo entender a las élites de la corte china para ganar respeto y confianza de las comunidades. Aunque los dominicos también pretendían acercarse a las élites, mostraban una actitud más ortodoxa y las élites tenían que ser completamente conversas. Tras la fundación de Manila en 1571, la colonización asiática se centraba más en la persuasión de los infieles desplegada por los misioneros en toda la región asiática que en los mosquetes de los soldados españoles. Un poco lo que decía Mariel, ¿no? Como que la evangelización, más bien en México llegaron con la cruz y con la espada, y allá llegaron pues más con la cruz. No sabemos qué tanto con la espada. Podemos pensar que en el espacio estético haya existido una apropiación abierta por parte de los chinos que respondía a la necesidad del mercado español. Pensemos que el gobierno de la Iglesia en Filipinas contaba con la lealtad de los conversos para mantenerse no solo como institución, sino como gobierno. El historiador especializado en las misiones de Asia, en Asia Poche-Asia, plantea que el éxito, y aquí cito, el éxito de la evangelización, que según los clérigos se debía a la intervención divina, partía de hecho de la integración de los españoles en una economía indígena de intercambio basada en la aportación de dones y el reconocimiento ritual de las deudas. En este sentido, las actividades artísticas creaban vínculos y obligaciones entre el clero español y los conversos, de tal forma que en nuestro estudio sobre el marfil podemos pensar que las prácticas de horaria hispano-filipinas en las prácticas de horaria se amalgaman diferentes corrientes estéticas. Y bueno, me toca a mi compañero Álvaro. Y bueno, como ya explicó Federico, hablar de los objetos que respectan a esta campaña de evangelización, es hablar, por supuesto, de corrientes y influencias, por así decirlo, internacionales para ese entonces,
que afectaron directamente en la reproducción y en la carga simbólica de todos estos objetos, ¿no? Entonces, yo voy a empezar comentándoles a grandes rasgos cuáles fueron las influencias primordiales que se ven reflejadas en las estatuas de marfil. Estas escuelas, dos venían de Europa y una que en lo personal considero es importante, pero también considero que no es una escuela propiamente dicha, porque no se desarrolló como un sentido de la estética particular, aunque sí me refiero a la influencia de la India en el film hispano. Es decir, no se desarrolló un estilo en particular sobre las estatuas de marfil religiosas para la Nueva España, sino que se tomaron ciertos rasgos y los artesanos de los talleres, los angleses, tomaron ciertos rasgos indios y los adaptaron a temas cristianos. Sin embargo, yo en lo personal y por la información que recompilamos y que estudiamos, no encuentro una escuela como tal, ¿no? Porque las otras dos escuelas sí tienen un par de artistas representativos, ¿no? Entonces, bueno, el sincretismo cultural de la Hebraria hispano-filipina es de carácter sumamente complejo. Las fuentes estudiadas nos indican que la estética adoptada por los talleres, tanto en China como en Filipinas, se vieron influenciadas por distintas corrientes y símbolos. Símbolos me refiero a los objetos, ¿no? Propiamente dicho. La diversificación temática de la Hebraria hispano-filipina está íntimamente ligada con la iconografía cristiana, aunque influenciada, dependiendo de su datación cronológica, por la estética oriental o europea. Una de las corrientes más influyentes del estilo característico de la Hebraria china y filipina fue su estrecha relación con las formas de arte budista, como ya mencioné, de la India, adoptadas por la tradición artesanal china. Esta estrecha relación se puede corroborar en las múltiples versiones existentes de la imagen de Buda. Es por eso que aquí les pongo la imagen de Buda. Esta en particular se encuentra en el Museo de Vinet de París y es una representación de Buda propiamente india, ¿no? Otro buen ejemplo de esta compleja iconografía budista adaptada a temas cristianos se puede vislumbrar en la famosa figura de la diosa Guanyin. La diosa Guanyin para los chinos era, de alguna manera, aquí está mal lo de la Virgen Inmaculada. Eso está mal. No es la Virgen Inmaculada, es la Virgen con el niño, exactamente. Es que lo hicimos en el programa que no se puede cambiar. La Guanyin es una diosa de la fertilidad china y sobre todo oriental. Entonces los artesanos, principalmente de los talleres chinos, la tomaron como modelo para hacer representaciones de la Virgen con el niño, ¿no? Misma figura que se utilizaba en los talleres chinos. Otra de las grandes influencias del Hebraria hispano-oriental proviene de las tierras de Flandes, en Europa. Estas esculturas comenzaron a llegar a tierras orientales en el siglo XVI, realizadas en los talleres de Malinas. Los talleres de Malinas son unos talleres es un taller que se encuentra en la región actual de Bélgica y era donde no investigué, que eso estaría interesante, ver si es una institución de bellas artes o si funciona como un taller nada más, además de ser eso no lo sé, ¿no? Pero aquí entonces Sánchez Navarro menciona que las esculturas que tomaron como modelos los chinos venían del taller de Malinas. Un ejemplo perfecto para entender la importancia flamenca en la Hebraria china es el de Santo Niño de Cebú. Esta figura reúne los elementos característicos de las esculturas que se realizaban en los talleres en Bélgica. Otro excelente ejemplo para ilustrar esta influencia flamenca directa a la Hebraria china son los grabados de Martín de Vos. En particular me refiero a la pintura del arcángel de San Miguel, que hoy tenemos la oportunidad y no la oportunidad, sino tenemos el regalo
histórico, por así decirlo, de tenerlo en el Museo de la Basílica de Guadalupe, que nosotros no tuvimos la oportunidad de recorrer completo, entonces nos perdimos. Bueno, entonces ya me doy por servido. Es una escultura, es la más grande de su especie. Mide, bueno, esta no es, esta es la que está en la exposición, y de acá, el de la derecha es la pintura de Martín de Bos, que está en la parroquia de Pautitlán. Y bueno, el ejemplar que tenemos en la Basílica de Guadalupe es el más grande de su especie, mide como 1,10 m, por lo que es prácticamente imposible pensar que fue hecho en una sola pieza. Y bueno, este sería como el arcángel de San Miguel. Que bueno, que en gran medida también sirvió para la reproducción y como modelo de todos los arcángeles que llegaron a la Nueva España, porque fue la primera figura del arcángel que llegó a Filipinas y que eventualmente como que se perpetuó en la tradición estética, ¿no? de los arcángeles. Y por último, bueno, las figuras de los arcángeles de San Miguel en el siglo XVIII, más que estar influenciadas por rasgos y tintes flamencos, en el siglo XVIII empiezan a adaptar arcángeles barrocos mexicanos a la reproducción de estas figuras que seguían siendo obviamente orientales, ¿no? La escuela andaluza también aportó mucho al característico estilo de las figuras en marfil novohispanas. El estilo andaluz, en general, reduce las proporciones, los brazos se notan más sueltos, con menos movimiento y verticales. Se comienza por poner más interés en los rasgos anatómicos, resaltando la musculatura de los brazos y las piernas. Esta escuela fue representada principalmente por el artista Juan Martínez Montañés, en quien especialmente centró su interés, su fijación en la reproducción de vírgenes con el niño y de niños de Jesús, como la que se encuentra en el retablo de la capilla del reservado monasterio de San Isidro del Campo en la ciudad de Sevilla, que traté de buscar la imagen y fue imposible. Bueno, entonces aquí estas son como las tres escuelas, de alguna manera las tres, a grandes rasgos, las influencias que tomaron los artesanos y la estética propiamente china para reproducir estas esculturas, ¿no? La influencia de las escuelas artísticas llegó a Asia gracias a la navegación y a la intensa actividad evangelizadora. Las naos partían de los puertos no solo cargadas de productos, sino también transportaron por mucho tiempo conocimientos y técnicas que se manifestaron en el arte y en la religión. Sí, bueno, entonces no va por ahí. El comercio, bueno, además de las rutas comerciales entre, los grandes transatlánticos y transpacíficos, que hacía, los recorridos que hacía el galeón de Manila, había pequeños recorridos que se hacían de la costa de Suanzhou a Luzón, sino que los chinos, hay como un fenómeno social migratorio de los chinos, principalmente de los puertos de Fujian, que van a las Filipinas como migrantes que ven la oportunidad de hacer más dinero, ¿no? en Filipinas, porque ahí estaba el centro comercial. Con ayuda de los padres agustinos Martín de Rey y Jerónimo Marín, la corona española logra en el año 1576 que se reconozca la corrección de estatutos. Un tratado que se emitió en toda la zona de Fujian, el cual expresamente reconocía que la entrada de los barcos españoles a la ciudad de Pekín sería siempre y únicamente por la región de Fujian. Las fuentes reconocen dos puntos de producción de estatuas de marfil importantes: Jiangsu en China y la costa de Luzón en Filipinas. Sin embargo, se cree que la influencia del estilo chino impregnada en las piezas de marfil por parte de los angleyes perduró en su producción y estilo hasta casi iniciado el siglo XIX, debido a la descontrolada migración de los chinos a Filipinas. Estos chinos migrantes fueron los que heredaron las técnicas horarias tan refinadas que caracterizaron la importante actividad de comerciar con marfil, la cual pronto se convirtió en una tradición. Habiendo mencionado a grandes rasgos las condiciones de posibilidad que se dieron en los siglos XVI y XVII para que la horaria china llegara hasta los recintos y templos más significativos de la Nueva España,
Me parece necesario comenzar a hacer mención en ciertos aspectos que quizás sean más específicos para el proyecto en cuestión. La élite eclesiástica y empresarial española se percata rápidamente de la intensa actividad comercial que existía entre estas dos costas y no tardaron en entablar contacto con los juncos o botes chinos que venían de la provincia de Cantón, Chincheo, Ucheo, de donde salen y hacen su viaje hasta la ciudad de Manila en 15 a 20 días. No hay duda que desde los primeros años del contacto ya se tenían muchas descripciones del marfil. En un principio se dice que el marfil había sido utilizado para la decoración y ornamentación de las armas orientales. Sin embargo, este marfil no era proveniente de la región filipina, ya que no existía un trato conocido con el material en la isla, antes de que los españoles establecieran relaciones comerciales con los chinos. No obstante, en la historiografía, nunca se niega que este material fuera una materia prima con la que se trabajara constantemente en aquella región, sino prácticamente al contrario. A pesar de la extinción del elefante de China en el siglo IX a.C., los chinos nunca dejaron de tratar con el material, mas no existe un refinamiento técnico para aplicarlo en las bellas artes. Mismo refinamiento que considero herencia puramente china. Con el pasar del tiempo y el éxito de los negocios comerciales entre españoles y chinos, se aumentó en gran medida el número de vueltas que daban los juncos chinos hacia Manila con motivo de las artesanías. Antonio de Morga nos dice, y esto es una cita: cada año suelen venir 30 o otras veces 40 navíos. Este es un buen ejemplo de que en el año 1595 la demanda de esculturillas de marfil había no solo tenido un éxito rotundo en su venta, sino que había aumentado su eficacia mercantil en cientos por ciento, ¿no? Un año antes, Hernando Riquel, escribano del gobierno de Filipinas, le relataba a su amigo en la Nueva España la manera de comerciar de estos grupos orientales que empezaban a realizar peticiones especiales o pedidos al gusto, con más razón si se recibía una buena paga. Y bueno, creo que ahorita es importante señalar rápidamente las condiciones del Parián de Manila y del espacio en el que este comercio se desarrolla, ¿no? Sí, bueno, para empezar con el Parián de Manila, justo lo dejamos en esta parte de los encargos, porque es muy importante. Bueno, para mí es muy importante porque como a mí me tocó tratar de pensar en cómo los misioneros, digamos, transmitieron esa estética, es realmente en las prácticas comerciales. Y esto estamos como diciendo conclusiones medio incluidas, pero o sea, realmente en las prácticas comerciales es que se daba este espacio de intercambio estético. O sea, es como una de las cosas que logramos ver en nuestra investigación. Entonces, esta situación de intenso intercambio comercial llevó al gobernador Gonzalo Ronquillo Peñalosa a construir en 1581 el primer Parián de Manila. Dicha jurisdicción o barrio se ubicó dentro de la ciudad y en él quedaron concentradas las viviendas, talleres y comercios de los chinos sometidos al control de un alcalde mayor de origen español. El obispo Salazar estaba consciente, hablamos del obispo Salazar, primer dominico en Luzón. El obispo Salazar estaba consciente de que el éxito de las colonias asiáticas sería la conversión de sus élites gremiales, entre ellos los angleyes. En 1587 funda el convento principal de Santo Domingo de Manila, construido al lado del Parián. La razón de esto es que los misioneros dominicos que iban a evangelizar al oriente pasaron por este convento. Los que se quedaron en la isla, los que les tocó quedarse en la isla, se les asignó la misión de evangelizar a los angleyes establecidos en el Parián. Y aquí tengo una pequeña descripción del obispo Salazar que hace en una carta relación de 1590. Y dice: parecía no haber lugar donde los dominicos asentasen, y luego se descubrió un sitio que hasta allí nadie había caído en él, pues ahora lo mejor de la ciudad está junto al Parián de los angleyes, y esta fue la ocasión de comenzar los religiosos de esta orden a comunicarse con ellos y a tomarse amor los unos a los otros, porque todas las veces que salen del Parián o vuelven a él, pasan por la iglesia de Santo Domingo y muchas veces se detienen a mirar lo que en ella se hace, porque es gente muy curiosa.
Para cuando el obispo Salazar escribe esta carta de relación, la población de chinos en Manila ascendía a los 6,000 habitantes aproximadamente, lo que ocasionaba problemas alarmantes. Incluso se llegó a decir que en algún momento los chinos eran más que los habitantes españoles. Sin embargo, los mercaderes los apreciaban por su calidad artística y bajo precio, pues era fundamental para continuar enriqueciéndose. Pero también no solo se les apreciaba en el sentido de las ganancias económicas, también se contrataron artistas chinos para la decoración de iglesias y parroquias construidas en Filipinas. Y aquí tenemos otro testimonio del padre jesuita Pedro Chirino, quien señalaba en 1604 que su compañero Antonio Cedeño, primer viceprovincial de la Compañía de Jesús en Filipinas, fomentó la intervención de artistas chinos en la decoración de las iglesias filipinas. Bueno, aquí hay otra de... Buscó pintores chinos y los tenía en casa, a fin de pintar imágenes no solo para nuestras iglesias, sino para las otras de Manila y fuera, y animaba a los encomenderos y curas proveyesen sus iglesias de ellas, facilitándoles con esta comodidad. Así adornó casi todas las iglesias de imágenes, que casi todas eran de la Madre de Dios. La incursión de los artistas chinos en el arte católico se debe a la relación comercial de oferta y demanda con los artesanos. Recordemos que la mayoría de las piezas de marfil estaban hechas por encargo. Los encargos muchas veces se hacían con la intención de mandarlos a través de las naos a los lugares de origen de aquellos a quienes Dios bendecía sus aventuras con riquezas, y ellos devolvían el favor enviando alguna pieza de estas. Esto permitió la fundación de capellanías o simplemente el envío de obras de arte a sus lugares de nacimiento como agradecimiento por los éxitos cosechados. Los bienes eran almacenados en el galeón en pequeños cajones llamados fardos. Antes de ser almacenados en el galeón, los envoltorios eran marcados con abreviaturas o iniciales del remitente y cada comerciante hacía una lista de lo que enviaba. Gracias a este tipo de documentos es que se logró localizar piezas específicas. Aquí ya nos estamos acercando a la conclusión de nuestro trabajo, que implica ya hablar específicamente de las piezas que se produjeron, pero bueno, era la intención de dar el contexto. Aquí tengo otra cita acerca de los donantes, o sea, como donde aparece una de estas personas, pero bueno, me lo voy a brincar. Ya si quieren saber quién era uno de esos miles de donantes, pues acérquense. Entonces, Álvaro va a hablar de los... Bueno, ya habiendo contextualizado el espacio en el que estas esculturas y este estilo, esta técnica china combinada con influencias europeas y propiamente orientales, creo que podemos pasar a reconocer ciertos aspectos de los objetos. Okay. Las vírgenes, bueno, esta es la Santa Rosa de Lima, no voy a ir a la Santa Rosa de Lima. La Santa Rosa de Lima supuso para el siglo XVII una devoción muy marcada y fuerte, pues en algún momento los criollos novohispanos la aceptaron y adaptaron como parte de su culto. Como era de suponerse, el horario oriental se sumó a los homenajes, por lo que tampoco debería impactarnos la cantidad de piezas producidas y su impecable calidad. Por lo general, las imágenes de la Santa Rosa de Lima llevan en la cabeza una especie de manta, que es representada con un recogimiento por la parte delantera para terminar en los brazos de la pieza, que se ve en el brazo como recarga su manto. Sobre el manto se puede encontrar una corona de rosas y en muchos de los casos esta también está hecha de marfil. En este caso está hecha de marfil, otras veces está hecha como de plata o de una aleación que se llama tumbaga, que es de tres metales que consta oro, bronce y a veces un poco de plata. Sobre el manto, en la parte del frente se alcanza a ver muchas de las veces un rosario, por lo general se confundía con la Virgen del Rosario, ¿no? Muchas veces por el rosario, que a veces también lo traen en la mano
A la Santa Rosa de Lima se le relaciona, bueno, la investigadora que yo estudié, Sánchez Navarro, Beatriz, la relaciona mucho con las monjas en general, y ella dice, ¿no? Pues los rostros de estas monjas son de facciones totalmente chinescas, el contorno de la cara es ovalado, la frente amplia, las cejas casi rectas y pintadas, los párpados abultados, que dan la sensación de estar semicerrados, y los labios son delgados con una sonrisa apacible. Pero aquí no vemos que sonría Santa Rosa de Lima. Entonces, pero bueno. Pasamos al siguiente. La Virgen de Guadalupe. Bueno, la Virgen de Guadalupe, como ya todos saben, es la patrona por excelencia de la Nueva España. Obviamente se empieza su mito, bueno, la fama de estas piezas empieza después de que del mito de este indio de Juan Diego que dice que se le encuentra cerca del cerro de Tepeyac, y rápidamente se convierte en un referente en los talleres chinos para la reproducción. Al igual que no sorprende a los historiadores de arte o coleccionistas ver que la elaboración de esta virgen se imprimía un cuidado extra y una calidad casi inigualable, por lo mismo que en las colecciones mexicanas una de las piezas que más se tienen son estas vírgenes, ¿no? Justamente por su popularidad. Las primeras de estas imágenes en marfil fueron encargadas, obviamente. Una particularidad de estas vírgenes, además de la decoración del halo que la caracteriza, que también está hecho de tumbaga, es el pliegue por la parte de atrás, que se me olvidó tomarle foto, pero sí quería, para que lo vieran. Es un pliegue en forma de X, no me acuerdo, bueno, es que no el pliegue que está atrás es como, o sea, simula como si la Virgen estuviera usando un kimono. O sea, es básicamente eso. Bueno, se supone que es un kimono, pero yo en lo personal no encontré en las fuentes que dijera específicamente que refería a un kimono. Lo único que dice es que hay un pliegue que guarda características orientales, y se llama Suxo, ¿no? Y el arcángel, por último, la figura del arcángel será una de las imágenes más reproducidas por una variación en tamaño y en posturas, que prácticamente ninguna otra figura en marfil posee. A partir del relato del indio Diego Lázaro de San Francisco, en el cual relata que se encontró al arcángel Miguel, la imagen comenzó a tener fama y, por supuesto, también una alta demanda en los talleres orientales de marfil, y con ello se inició la devoción obispana de los ángeles. En los arcángeles de marfil se ha rastreado y estudiado la fuerte influencia que algunos historiadores del arte relacionan con el estilo flamenco de Martín de Bosch, representado en sus pinturas, que es la que les enseñé hace rato. Otros expertos muestran que la realización de estos arcángeles ha seguido los patrones de belleza y ha tomado varios aspectos de las pinturas y esculturas de arcángeles barrocos mexicanos. Las características que hacen particulares estas piezas revelan una elaboración delicada y detallada de los maestros oborarios, pues al contrario de varias piezas, estas de los arcángeles llevarían una carga de detalles casi inigualable. En los arcángeles de marfil, los rostros suelen ser alargados y de cara ancha. El cabello, la mayoría de las veces, se representa rizado y de color café oscuro o negro, en algunas veces dorado también, en el cual reposaba un lindo casco, no todas las veces. La frente siempre va amplia, a la usanza oriental, y los ojos ligeramente rasgados, pero siempre delineados con algún color oscuro y la mirada hacia abajo. La nariz conserva el lado occidental de la pieza, pues es puntiaguda, al igual que la mayoría de sus extremidades a la vista. Con calzoncillos cortos o faldones largos, con botines o sandalias, los arcángeles eran representados y vestidos de esta forma con motivo de mantener una actitud sobria y elegante que respondía al orden de esta influencia flamenca, ¿no? Un poco. Por lo general, los arcángeles eran tallados en diferentes etapas, ya que era prácticamente imposible utilizar un solo colmillo para la elaboración de toda la pieza, como les comenté de la pieza que está en el Museo de la Basílica. Las alas siempre abiertas eran hechas aparte
y estas eran ensambladas en la parte trasera. A la nuestra, desafortunadamente, le faltan las piezas porque cuando la fuimos a recoger estaban arrumbadas así en una esquina, entonces se decidió que no se iban a poner, ¿no? Para evitar su deterioro. Por lo último, es necesario comentar que prácticamente todos los arcángeles hechos de marfil son sostenidos y reposan en diversos tipos de peanas. Hay las de madera, las de encino, muy sencillas, cuadradas o redondas, labradas en marfil o en plata. En varias de ellas emergen graciosos querubines policromados, cuyas caras son redondas y tienen rizos de color café. Hay también peanas con figuras de dragones y bestias demoníacas, mitad pez y mitad mujer, que es el caso de Elizana. Y bueno, sin más que decir. O sea, finalmente ya pasamos a los comentarios y la conclusión. A mí lo que me interesó mucho de todo este tema es, estábamos hablando de la apropiación y tal, y me parece que en estas dos piezas se alcanza a ver como mucho la materialidad y las curvas que se copian y todo. Entonces, una de las cosas sería como esta apropiación responde a los procesos materiales, ¿no? También, y el propio cuerno de marfil condiciona esa forma que se le da, ¿no? De hacerlo en piezas o que esté curva, etcétera, ¿no? Por otra parte, pues esta es muy, muy simbólica por la cuestión de que muchas veces estas esculturas mixtas se hacían en marfil. En este caso no es de marfil, pero existen esta combinación como de atavíos y la escultura con las facciones y tal, ¿no? Y entonces como que digamos que esto pertenece ya a una época muy avanzada del comercio, entonces pues ya la mezcla cultural es muchísimo más amplia, ¿no? Y en general nosotros abarcamos muchísimos objetos, entonces es un poco complicado ahondar como en cada una de estas, pero bueno, pues esperemos que les haya gustado y muchas gracias.